Ya que hemos estudiado la evolución temporal, tanto de operadores como de funciones de estado, es comencemos nosotros aplicándolo a un sistema, el sistema simple. Está bien, un sistema más simple que es una partícula que se encuentra en movimiento. Entonces, vamos a aplicar lo que es el principio de correspondencia. ¿Qué significa el principio de correspondencia en estos casos? Para una partícula, su función de Hamilton es igual a P al cuadrado, su cantidad de movimiento, sobre 2 veces m, más la energía potencial. Esto es en lo que es mecánica clásica. Entonces, el principio de correspondencia nos va a decir de que en la mecánica cuántica, tiene que haber su equivalente. Y su equivalente lo voy a escribir exactamente igual. Solo que en vez del hamiltoniano, la función de Hamilton, voy a tener el operador de Hamilton. Va a ser igual al cuadrado del operador cantidad de movimiento sobre 2 veces m. Y esto más la función, la misma función potencial, pero ya no del vector, sino del operador posición. Entonces, nosotros tenemos esta relación. Ahora, es importante precisar de que esta cantidad de movimiento, P al cuadrado, es igual a P por P, es decir, la acción consecutiva 2 veces del operador P, y que puedo expresarlo como la suma de las acciones consecutivas de estos 3 operadores. ¿Está bien? Entonces, significa de que este operador, P al cuadrado sobre 2 veces m, nos está representando la energía cinética del sistema. Mientras que este U de R nos está representando la energía potencial. Operador, energía potencial. De la interacción de la partícula con el campo externo. Si no hay campo externo, nosotros vamos a considerar que es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, está claro, jóvenes, el principio de correspondencia, ¿sí? Entonces, tengo un sistema clásico, una partícula es representada clásicamente de esta forma, cuánticamente tiene que ser representado de una forma análoga. Ese es el principio de correspondencia que vamos a utilizar. Ahora, tomando en cuenta la forma explícita de nuestro operador momento, nosotros tenemos lo siguiente, de que el h va a ser igual a menos h al cuadrado sobre 2 veces m, nabla al cuadrado, más UR. En consecuencia, ya podemos escribir la ecuación de Schrödinger para este caso de una partícula libre. Nosotros vamos a tener que IH
la derivada de psi, y aquí es de r y t, con respecto al tiempo, es igual a h psi de r y t. Esta es la número 4, ¿no? 4. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta aquí? Profesor, en mecánica clásica habíamos definido el hamiltoniano a partir de un lagrangiano. No existe algo parecido en mecánica cuántica, ¿verdad? A ver, sí existe el formalismo lagrangiano, pero es un formalismo integral, no diferencial como este, y se asocia con las integrales de camino de Feynman. El problema fundamental o la diferencia fundamental entre el formalismo hamiltoniano y lagrangiano es que en el lagrangiano el tiempo es una coordenada más, mientras que en hamiltoniano es un parámetro. Si fuese una coordenada más, tendríamos que tener el operador tiempo, y en la mecánica cuántica no existe el operador tiempo. ¿Está claro? Por eso es que el tratamiento lagrangiano, que es el de las integrales de camino, difiere un poco, pero se llegan a los mismos resultados. ¿Quedó claro? Ok. Sí, sí. En todo caso, no es tema de lo que nosotros vamos a trabajar ahora. ¿Se trabaja en algún curso? Eso sí se trabaja más adelante, cuando ven un poco la parte relativista y tal vez en algún tópico especial. Al menos en la universidad no hay el tratamiento explícito de esto, como un curso. De acuerdo, gracias. A ver, entonces nosotros tenemos esto. Vamos a decir lo siguiente, su solución particular en el caso de un potencial independiente del tiempo a ver, son funciones de onda de los estados estacionarios. O sea, ¿a qué me refiero? Si es que este 1 depende del tiempo, entonces todo este operador no depende del tiempo. Y si no depende del tiempo, entonces este hamiltoniano no depende del tiempo, por lo tanto sus soluciones son estados estacionarios. Y ahí nosotros vamos a tener que una función phi sub n de r y t va a ser igual a un e a la menos i, la energía correspondiente a ese número n de h, psi n de r. Es decir, esto depende solamente de la posición y esto depende solamente del tiempo. Y la solución general es la superposición. Entonces aquí vamos a tener psi de rt igual a la sumatoria con respecto a todos los n, a sub n, al e a la menos i, epsilon n t h, psi r de r. Psi n, disculpen, de r. Este es n. Y esta es nuestra expresión número 6. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Este sub n son los valores propios y vamos a poner y los psi sub n
de R las funciones propias del hamiltoniano. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener H hamiltoniano cuando actúa sobre estos vectores, vamos a obtener este nivel de energía por esos vectores. Bien, jóvenes, hasta aquí creo que no hay nada que ustedes no conozcan y no tengan, no esté claro, o tienen alguna pregunta. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, si nosotros colocamos ahora la forma explícita del hamiltoniano, o sea, o estos valores, aquí en esta expresión, colocamos esta forma explícita del hamiltoniano, nosotros vamos a tener la ecuación de Schrödinger para funciones de onda de los estados estacionarios de la partícula. ¿Qué significa? Es menos h al cuadrado sobre 2 veces m, segunda derivada de psi con respecto a x, más segunda derivada de psi con respecto a y, más segunda derivada de psi con respecto a z, más u, que depende de x, y y z, por psi es igual a e psi. Esta, jóvenes, es la ecuación de Schrödinger para las funciones de onda de los estados estacionarios de la partícula. ¿Está claro? Y esta es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Ya que es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden, yo para poder solucionarlo necesito condiciones. ¿Está bien? Entonces, las condiciones de contorno para solucionar esta ecuación E8 tienen que ser tales que nos garanticen ciertas características de la función de onda. Entonces, deben garantizar que la solución sea, aquí vamos a poner así, A, única. No puedo yo tener un sistema en el cual tenga varias soluciones. B, la otra condición es que sea continua junto a sus primeras derivadas y C, que sea finita para todo valor de R. Esas son las que se conocen también como condiciones naturales, jóvenes, ¿está claro? Es decir, son condiciones que tiene que cumplir en principio casi cualquier sistema físico. Única porque un solo sistema físico no puede tener dos soluciones distintas. Es algo que vemos, que observamos, que medimos. Que
sea continua y que sus primeras derivadas sean continuas también, porque normalmente las ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales de segundo orden, por lo tanto tiene que existir la segunda derivada. Y la tercera es que sea finita para cualquier valor de R, porque no podemos trabajar con valores infinitos. Entonces, estas son las características que debe de cumplir. ¿Estos jóvenes están entendidos? Una pregunta. Dígame. Puse en B continua junto a sus primeras derivadas. Sí. No entiendo, las primeras derivadas, ¿por qué tienen que ser continuas? Entiendo que debe haber existencia de la segunda derivada. Ya. Si existe la segunda derivada, significa que la primera derivada es continua. Claro. Pero lo mínimo es exigir que sean dos veces derivables, ¿verdad? Claro, claro, es una forma de decirlo, pero nosotros podemos tener algunos puntos en los cuales, digamos, esto sea así. Entonces esos puntos, ustedes saben muy bien que en estos puntos la derivada no existe. ¿Está bien? Entonces hay ciertos análisis más que se tienen que desarrollar en esos puntos. O en esos puntos analizo continuidad, es decir, parto mi problema hasta antes de ese punto y después de ese punto, y ahí analizo simplemente continuidad. Ese caso que ahorita mostraba es un ejemplo físico que se puede dar, ¿verdad? Claro, o sea, normalmente es una frontera, o sea, imagínense ustedes, pues tienen un medio, tienen la luz, y la luz se refracta. Ustedes ¿qué hacen? Analizan qué es lo que pasa en la frontera. Entonces, la trayectoria, fíjense de que aquí se tuerce, de forma que en este punto no podemos asegurar que hay una derivada de toda la función de onda. Sí, pero sí tiene que haber continuidad. Tengo una pregunta también de lo que escribí hace un rato. ¿Cómo se deduce que el operador potencial es multiplicativo? A ver, todo es hipótesis, ¿está claro? Pasar de acá a acá es una hipótesis. Claro, pero el efecto de correspondencia. Así es. Ahora, yo tengo que el potencial es una función de R. Entonces lo transformo al potencial en una función de R. A ver, vamos a decir lo siguiente. Este U de R es igual a, vamos a ponerle el operador identidad más R sobre 1 factorial, más sencillo, digamos que es exponencial, ¿no? R al cuadrado sobre 2 factorial, y esto actúa sobre psi. Entonces, significa de que esta función va a actuar de la misma forma, sobre psi. Por eso es que es multiplicativo. O sea, no es que sea multiplicativo, sino que actúa directamente sobre psi. ¿Está entendido? Sí. Ahora, ¿aquí dónde? Acá no es multiplicativo. O sea, no estoy poniendo UX por UY por UZ, por si acaso. No sé qué forma tiene. Este es el único punto donde he explicitado esto. No lo he explicitado en otro punto. ¿Está bien? Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ya con esto podemos resolver el problema. Ahora, el comportamiento en un campo externo o sea, de una partícula, se sobreentiende, ¿está bien? Se puede estudiar usando el principio de invarianza de calibre. ¿En qué consiste este principio?
Este principio nos dice que la forma de la ecuación, es decir, de esta ecuación, de la ecuación de movimiento cuántica, no va a cambiar su forma, va a permanecer invariante si hago una transformación de calibre. Nosotros hemos visto, las transformaciones de calibre tienen esta forma. Esta lo voy a transformar en una función, una nueva, su tilde, de RT, que es igual a un E a la I gamma, que depende de RT en términos generales, por psi RT. ¿Qué fórmula es este? 9. Entonces, nosotros ya sabemos de que el multiplicar la función de onda por este factor hace que sigan manteniéndose los valores medios. ¿Está bien? Y por lo tanto no cambia los resultados finales. Esta función, si le gamma de RT, es una función arbitraria, que depende tanto de las coordenadas como del tiempo. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener de que cuando queremos estudiar el movimiento de una partícula en un campo externo, podemos reducirlo a estudiar la partícula libre y después incluir el campo. ¿Está bien? Y después incluir el campo. ¿Eso está claro, jóvenes? Profe, pero ¿en qué se basa ese principio? O sea, ¿esto se entiende físicamente de qué manera? En primer lugar, hay la invariancia de calibre que me dice que el valor medio de una magnitud física es igual al valor medio de la magnitud física si yo lo tomo con respecto a esta función de onda o con respecto a esta función de onda. ¿Está bien? Entonces el principio de invariancia de calibre nos dice que esta ecuación mantiene la misma forma también. ¿Está bien? No va a cambiar nada porque al momento que yo multiplico, esto se mantiene invariante. Entonces, si hago el cambio, ¿está bien? Eso. Vamos a ver de cómo esto se resuelve. ¿Está bien? Y vamos a ver si lo podemos aplicar a un campo específico. Vamos a ver. Para la partícula libre, nosotros tenemos que la ecuación de Schrödinger toma la siguiente forma. IH derivada de psi con respecto al tiempo es igual a p al cuadrado sobre 2m psi. ¿Está bien? Entonces, considerando que, o sea, aquí hacemos nuestro cambio, nuestra transformación de calibre. Esta psi es igual a e a la menos i gamma psi tilde. Obtenemos. Y aquí vamos a tener IH derivada de psi con respecto a t. Esto es igual a IH derivada con respecto a t de e a la menos i gamma psi tilde. Y esto va a ser igual, por el otro lado, voy a tener lo siguiente, e a la menos i gamma, que multiplica a h derivada de gamma con respecto a t, más i h, la derivada con respecto a t de psi tilde. ¿Está claro? Ahora, he desarrollado esta parte. Ahora voy a desarrollar la otra parte. La otra parte tenemos lo siguiente. En primer lugar, P de psi es igual a menos IH
menos IH bar. Aquí tenemos nosotros nabla E ala menos I gamma psi tilde. Y esto va a ser igual a E a la menos I gamma. Y aquí vamos a tener P, el operador P, menos el H, nabla gamma por psi tilde. De aquí nosotros tomamos la siguiente derivada, es decir, ya, entonces P al cuadrado sobre 2 veces M de psi va a ser igual. Jóvenes, dejo para que ustedes lo verifiquen. Esto es E a la menos I gamma, P al cuadrado menos H, nabla de gamma, todo esto al cuadrado, dividido sobre 2 veces M. Entonces tenemos nosotros esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo una transformación de calibre, esta función de onda que nosotros tenemos, ¿está bien? Hace que la ecuación 10 varíe. ¿De qué forma varíe? Reemplazando en 10, nosotros vamos a obtener IH derivada de psi con respecto a t va a ser igual a P menos H nabla de gamma, esto al cuadrado sobre 2 veces M menos H derivada de gamma con respecto al tiempo. Sí. Esta es la número 11, ¿no? Sí, 11. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros estamos asumiendo que el campo externo actúa por medio de esta invarianza de calibre, entonces tenemos que mi nueva función de estado va a consistir de que a P, al operador momento, le voy a agregar menos H nabla de gamma. ¿Está bien? Y, digámoslo así, al operador energía, un momentito, aquí es, aquí tenemos P menos, es decir, le agrego esto. Y nosotros vamos a tener que al operador energía, en términos generales, ¿está bien? Le tenemos que agregar este término menos H derivada de gamma con respecto a t. Entonces, haciendo estos dos cambios, nosotros vamos a considerar los campos externos. ¿Eso, jóvenes, ha quedado claro? Profe, este gamma de alguna forma se relaciona con un campo específico, ¿verdad? El campo que quiera yo estudiar en el momento que lo necesite estudiar. ¿Y de qué forma se halla esta expresión para el gamma? A ver, vamos a ver. Nos queda poco tiempo. Voy a ver si puedo alcanzar, jóvenes. En todo caso, les pido autorización para extenderme unos minutos más. Antes de ver eso, nosotros podemos ver lo siguiente. Supongamos que tenemos la acción de dos campos. Si tenemos la acción de dos campos, nosotros podríamos considerar de que la acción total es la acción consecutiva de estos dos campos. ¿Por qué? Porque al momento que multiplico por mi transformación de calibre, primero por uno y después por el otro. ¿Está claro? Entonces, eso significa que si hago una transformación de calibre, en términos generales, a cada uno de estos le voy a agregar un término más. Es decir, si aplico con un campo, le agrego uno. Si es con dos campos, le voy a agregar dos de estos términos y dos de estos términos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Partiendo ya de esto,
partiendo de estas consideraciones, escribamos el hamiltoniano de la siguiente forma: H va a ser igual a este operador P, que es vectorial por si acaso, jóvenes, menos, lo voy a poner así, Q sobre C A, todo al cuadrado, sobre 2M, más Q de phi. Es decir, esto que está aquí es lo que me corresponde a este término, y esto que está aquí es lo que me corresponde a este término. ¿Está bien? Entonces, para llegar a esta notación, nosotros hemos hecho lo siguiente: que gamma sea igual a Q sobre HC por F, donde esta F es una función real arbitraria. Jóvenes, ¿por qué lo coloco así? Simplemente por un tema de facilidad, sencillez, ¿está claro? Es la forma en la que habitualmente se consideran los campos externos. Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos lo siguiente, que la ecuación de Schrödinger con este hamiltoniano que acabamos de ver, el 12, con el hamiltoniano 12, nos está representando las transformaciones, nos conservará la forma, este hamiltoniano transformará la forma de la ecuación de Schrödinger, entendiendo la ecuación de Schrödinger como psi igual a IH derivada de psi con respecto al tiempo, es decir, nos conserva esta misma forma para la función en la cual hemos hecho este cambio de calibre. ¿Está bien? Este cambio de calibre. Entonces, voy a escribirlo de la siguiente forma. El hamiltoniano 12 conserva la forma o mantiene invariante de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger da la número... bueno, mejor lo escribo porque es de la parte pasada. De Schrödinger. Para la siguiente transformación de calibre. Y aquí vamos a poner que este phi tilde de RT es igual al exponente de IFQ sobre HC psi de RT 3. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Denominamos a A potencial vectorial. Y el phi va a ser nuestro potencial escalar. De estos campos. ¿Está bien? De estos campos. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. Haciendo la transformación, tenemos que estos potenciales se transforman junto con la función de onda por medio de las siguientes fórmulas. Y aquí tenemos de que A tilde
aquí voy a ponerle igual con su vector, a vector tilde de RT es igual al A de RT más el gradiente de esa función f que hemos visto, y tenemos que el phi tilde de RT es igual al phi de RT menos 1 sobre c derivada de f con respecto al tiempo. A ver, estas son las 14 y 15. Entonces, si nosotros elegimos a igual a 0 y b igual a, y phi igual a 0, este hamiltoniano que nosotros acabamos de definir, el que está acá, va a coincidir con el hamiltoniano de la partícula libre. ¿Está bien? Por lo tanto, este es A y phi nos están representando los campos externos. ¿Está bien? Nos están representando los campos externos. ¿Eso está claro? Sí, pero esta forma de la transformación de este A y phi nuevos, ¿cómo se llama? ¿Es la transformación de calibre también? Sí, también la transformación de calibre, y eso sale al momento que nosotros vamos aquí a establecer la relación. ¿Está bien? Se deduce, se puede decir. Se deduce, así es. ¿Por qué? Porque yo puedo hallar cualquier otro si es que cambio la función f, pero voy a tener siempre esta relación. ¿Está bien? Entonces, el sentido físico de estos campos o de estos potenciales, nosotros los podemos hallar comparando con algún campo que conozcamos. ¿Está bien? Entonces, analicemos el sentido físico de los potenciales comparando con el campo electromagnético clásico. Para el campo electromagnético clásico nosotros tenemos lo siguiente, que E es igual a menos 1 sobre c derivada de A con respecto a T menos nabla de phi, y B es igual al rotor de A. ¿Está bien? Nosotros tenemos esto. Entonces, si nosotros vemos aquí la relación, vemos que si reemplazamos este A y phi o este A y phi en cualquiera de estos, voy a obtener siempre los mismos campos E y B. ¿Está claro? Entonces, esta transformación de calibre, también que es asociada a los potenciales, se debe también a esta expresión. ¿Está claro? A esta relación. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Derivemos 13, si no me equivoco, 12 respecto al tiempo. ¿Está bien? Pero para derivar con respecto al tiempo vamos a ver lo siguiente. No, disculpen. Debemos R respecto al tiempo considerando 12. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que la derivada de R, el operador R con respecto al tiempo, es igual a 1 sobre m p menos q sobre c a. Esto sale, jóvenes, al momento que nosotros derivamos R y tenemos en cuenta esto. ¿Está bien? Entonces, de aquí nosotros obtenemos que el valor medio de R, en este caso ya lo voy a poner como vector porque es la magnitud física con respecto al tiempo, esto es igual a psi de R con respecto al tiempo, psi. Ahora,
Además, nosotros sabemos que la velocidad, por ponerlo así, operador velocidad, es la derivada del operador posición con respecto al tiempo, significa que es igual a 1 sobre m, p, menos q sobre ca. De donde, derivando, obtenemos lo siguiente: m derivada de b con respecto al tiempo es igual, al momento que nosotros derivamos, vamos a obtener q por e, más, por favor jóvenes, lo cotejan, q sobre c, un medio, y aquí vamos a tener b por b, menos b por b. Por lo tanto, nosotros, tomando el valor medio, podemos escribir que m derivada de b con respecto al tiempo, es decir, el valor medio, es igual a f, donde acabamos de hallar de que este f es igual a q por el valor medio del campo eléctrico más q sobre c por el valor medio de b por b. ¿Quedó claro, jóvenes? En todo caso, queda para que ustedes verifiquen los cálculos. De esa forma nosotros podemos introducir campos externos siempre y cuando puedan ser estos expresados como un potencial escalar y un potencial vectorial asociados con los campos de esta manera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, el gamma, no bien creo que lo hizo en las primeras páginas de este ejercicio. El gamma, o sea, yo postulo la transformación de calibre y después simplemente por comodidad al gamma le doy, o sea, es decir, ¿dónde estás? Ajá. Asumo de que el gamma tiene esta forma y lo reemplazo acá y lo reemplazo acá. Con función real arbitraria, función ¿de qué argumento se requiere? De RT. Y justamente el hecho de poder cambiar esta función f es la que nos da esta relación. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.